¿Qué tal? Buenas tardes y noches también para algunos. Bienvenidos a todos y a todas al lanzamiento del libro En busca de Julián Carrillo y el sonido 13 del autor Alejandro Madrid. A nombre de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, les quiero dar la bienvenida y además agradecer muchísimo al autor, a su traductora también, a Vera Volkovich, de poder habernos como elegido como editorial para poder publicar este libro que es una joyita realmente. Y bueno, y agradecer también a Daniela Fugieli, que es la encargada, la coordinadora de la colección de música de la editorial, así que por también traernos esta oportunidad para formar parte de nuestro catálogo. Estamos súper contentos con el panel, o como dicen en la tele, o como con los presentadores que tenemos hoy en día. Ya Daniela se los va a presentar. Yo solamente quiero decirles que este libro, en tiempo de pandemia, también lo van a poder conseguir, y lo pueden conseguir porque aparte de físico, que lo podemos vender aquí en Chile, solamente lo tienen que pedir a través del correo ventas@ugahurtado.cl y se los mandamos con el envío gratis. Pero para la gente que nos está escuchando y que está en esta presentación de este libro, también lo pueden conseguir por plataformas de venta de libros digitales, que por nuestra página lo pueden comprar, pero también está en Amazon, en iBookstore, está en eBooks Patagonia también, que pueden acceder a través del libro en formato EPUB, y también está en formato print on demand en el mismo Amazon, así que todos pueden acceder, nadie se puede quedar sin este libro maravilloso. Y bueno, agradecer también a Ana Alonso Minuti por estar con nosotros, y espero que esta presentación nos maraville, más porque vamos a escuchar piezas justamente de Julián Carrillo también, así que estamos muy expectantes. Así que muchas gracias y que disfruten el libro como lo hemos disfrutado nosotros. Daniela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, por esta presentación. La verdad es que la colección Música está súper contenta de tener este libro, que además yo soy la afortunada, la única afortunada de todos los que estamos aquí presentes, que ya lo tiene en sus manos, que ya lo ha podido disfrutar en formato papel. Y también tenemos que agradecerle a la editorial, a Beatriz García Huidobro, a Alejandra Stevenson. El libro quedó muy, muy bonito y de verdad estamos muy contentos de que la editorial haya acogido esta propuesta de la colección Música. Muchas gracias, por supuesto, también al autor, Alejandro Madrid, a Vera Volkovich, la traductora, ya que sin ellos esto, por supuesto, no hubiera sido posible. Yo ahora voy a pasar rápidamente a presentar a los tres colegas que hoy nos acompañan, para ya entrar de lleno en una conversación durante la cual, como dijo Alejandra, también vamos a estar escuchando algunas obras musicales, y por supuesto después va a haber ocasión de quienes nos acompañan hagan comentarios, preguntas, formulen todos sus pensamientos a través del chat de YouTube. Así que la idea es que no solo nosotros frontalmente hablemos, sino que logremos conversar con todos ustedes, que bueno, una de las cosas buenas de esta época que nos tocó vivir es que podemos estar personas de distintos países dialogando virtualmente en un mismo espacio. Entonces, primero que nada, por supuesto, me toca presentar al autor Alejandro Madrid, que es doctor en musicología y estudios culturales interdisciplinarios por la Universidad Estatal de Ohio, y es académico del Departamento de Música de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Su trabajo explora la intersección entre modernidad, tradición, globalidad, identidad de la música popular, la música académica y la cultura expresiva de México, la frontera entre México y Estados Unidos y el área del Gran Caribe. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Por nombrar solo uno de ellos, destaca la medalla Dent, que otorga la International Musicological Society por sus contribuciones extraordinarias a la musicología. Y bueno, ha sido el único iberoamericano en recibir este premio desde su creación.
Por otra parte, tenemos con nosotros a Vera Volkovics, que ya nombramos como la traductora de este libro, un trabajo que fue hecho gracias al apoyo de una beca de investigación en las humanidades de la Universidad de Cornell, a la cual también agradecemos este apoyo. Vera es doctora en música por la Universidad de Cambridge y trabaja sobre los discursos nacionales en la música académica de principios del siglo XX en Latinoamérica. Actualmente participa como investigadora en el proyecto Historias Socioculturales del Acontecer Musical en la Argentina entre 1890 y el 2000 en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pese a que su filiación institucional es en Buenos Aires, Vera se encuentra en el Reino Unido y por eso tenemos además que agradecerle porque ella está haciendo parte de este lanzamiento a horas avanzadas de la noche, son para ella ya las 11 de la noche, así que le agradecemos mucho también ese esfuerzo por estar con nosotros en este horario. Y también le agradezco mucho a Ana Alonso Minuti haber aceptado esta invitación como comentadora, por así decirlo, desde afuera de este libro. Ana es profesora asociada de musicología en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos. Cuenta con títulos de la Universidad de las Américas de Puebla y la Universidad de California, Davis. Su trabajo de docencia e investigación se centra en las prácticas contemporáneas experimentales, así como en las tradiciones musicales de México y de la frontera entre México y Estados Unidos. Junto con Eduardo Herrera y Alejandro Madrid, coeditó el volumen Experimentalismos en Práctica, Perspectivas Musicales desde Latinoamérica, publicado por la editorial de la Universidad de Oxford el 2018, y su libro Mario Lavista, Espejos de Sonido, será próximamente publicado en esta misma editorial. A propósito de que estábamos mencionando a la editorial de la Universidad de Oxford, este libro que hoy lanzamos tiene un hermano, quizás no gemelo, pero mellizo, ¿verdad? Un poquito distinto igual, que nació el año 2015, publicado por esta colección de la Universidad de Oxford. Y hoy lo que estamos lanzando es una nueva versión del libro al español. En ese sentido, yo quería partir, Alejandro, por preguntarte a ti, ¿qué significa para ti estar presentando este libro hoy en español para los lectores hispanohablantes? No te escuchamos, Alejandro, parece, sí, gracias. Primero que todo, gracias a Alejandra Stevenson y a Beatriz García Huidobro de la editorial Universidad Alberto Hurtado por el interés en publicar el libro, a Daniela Fugli, a ti por el interés de que estuviera en la colección de música y fue la entrada para que llegara a la editorial. También quiero agradecer a Vera Volkovics, no solo por estar aquí, sino a tan altas horas de la noche, sino también por la traducción. Y como lo digo en el libro, no creo que no pude haber tenido mayor suerte que Vera tradujera el libro, porque Vera es una excelente musicóloga, ¿no? Y estar en ese diálogo a la hora de traducirlo fue algo que enriqueció el texto. Y también agradecer a Ana Alonso Minuto por estar aquí desde la Universidad de Nuevo México. Ella ha enseñado mucho este libro en la versión en inglés, ¿no? Lo conoce muy bien, entonces creo que estoy muy contento de que ella pueda estar acompañándonos. Como les mencionaba un poco antes de que empezara la transmisión, a mí me parece, yo estoy muy emocionado para empezar, ¿no? De que el libro se traduzca, sea traducido al español. Es una versión que también está bastante revisada, sobre todo un par de capítulos que están bastante revisados, no son exactamente la misma versión que está en inglés. Y me da mucha emoción por dos razones. Una es que lo que mencionaba antes, ¿no? Que gran parte de mi trabajo no está traducido al español, ¿no? Fuera del libro que publicó La Casa de las Américas, que es el único libro mío que está publicado en español, y artículos individuales que he escrito en revistas en español, hay muy pocas cosas mías que están publicadas en español. Yo siempre, bueno, yo
trabajo en la Academia de Estados Unidos y digamos que esos son los circuitos dentro de los que me muevo y una de las razones por las que he publicado en inglés la mayor parte de mi trabajo. Pero también porque también ha sido una decisión que tenía que ver con cuestiones de circulación de los materiales, ¿no? La mayor parte de mis libros han sido publicados por Oxford University Press, que es esta editorial que mencionaba Daniela, han tenido bastante circulación, porque es una editorial que maneja muy bien eso, tiene circuitos de mercado muy, muy bien establecidos. Pero el problema es que hay mucha gente que, por el hecho de que el libro está en inglés, ya sea por cuestiones de principio, que hay casos, hay mucha gente que decide no leer cosas en inglés, o por cuestiones simplemente de acceso, de cuestiones de idioma, no ha podido leer el libro. Entonces, eso, para mí, el hecho de que esté en español finalmente, de que esté con la Universidad Alberto Hurtado, la editorial que tiene una distribución en Latinoamérica muy buena, a mí me pone feliz, ¿no? Porque creo que va a llegar a mucha gente. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que esto da un muy buen pie para preguntarle también a Vera cómo fue su experiencia, ella como musicóloga, por supuesto, cómo fue esta experiencia de meterse en el rol de la traductora, ¿no? Y cuáles fueron los desafíos también que estuvieron involucrados con esta labor. Bueno, por un lado, es un libro que a mí ya me interesaba antes de llegar a la traducción, porque ya había leído algunas cosas que me servían para la tesis, ¿no? O sea que ya el interés por Carrillo ya lo tenía. Pero claro, a la hora de traducir uno lee de otra manera, ¿no? Lee con una profundidad, porque yo me daba cuenta que si no entendía la frase no la podía traducir, entonces tenía que ser muy cuidadosa con cada palabra que usaba. Y en eso la verdad que Alejandro fue súper fácil porque las dudas que tenía se las decía y no tuvimos como ningún conflicto en ninguno de los conceptos que traduje y después, bueno, algunas cuestiones que, por ejemplo, fueron interesantes, era cuestión de términos, sobre todo en inglés hay mucha teoría de la performance que no está traducido al español, con lo cual también era un desafío decir, bueno, a ver, ¿qué palabra utilizamos? ¿La dejamos en inglés? ¿La pasamos al español? Y ahí, por supuesto, la autoridad es Alejandro, lo cual para mí en el rol de traductora también me facilitó que Alejandro sea bilingüe porque la decisión siempre fue suya, ¿no? Así que, bueno, fue un trabajo muy interesante y muy rico. Pero también, por suerte, fue muy ameno. Sí, hay algunas terminologías en el libro que de hecho, donde uno también veía la diferencia, ¿verdad?, entre el español de México, de Argentina, de Chile. Hay un término, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, pero vi que es no dice forma sonata, se me olvidó ahora, pero dice de otra manera, pero parece que es más común en todos los países, menos en Chile, decir alegro de sonata, creo que dice. Claro, nosotros en Chile decimos forma sonata, y yo decía, claro, pero ahí vi que la minoría éramos nosotros, entonces, y siempre uno tiene que estar mediando, entonces, porque también el inglés es una cosa, y más encima nuestros españoles, ¿verdad?, tienen esos matices. Sí. Son muy interesantes sí, también. Y que además yo tiendo a tirar argentinismo sin darme cuenta, o sea que en ese sentido Alejandro, por suerte, podía hacerlo un poco más. Sí, sí. Y bueno, Vera, para hacer una pregunta que también tenga que ver con tu área de especialización, yo quería proponer que escuchemos un fragmento ya de música de Julián Carrillo. Sería el término del primer acto de la ópera Matilde o México en 1810, una ópera que se estrenó en el 2010 con el coro y la Orquesta Sinfónica de San Luis de Potosí. Después de escuchar, te hago la pregunta. Bueno, Tus años juvenil
Sueños tan infames y tan viles, siempre así miserable se despierta, se Bueno, después de haber escuchado este audio, si bien este libro, como su título ya lo dice, tiene mucho que ver con el sistema microtonal propuesto por Julián Carrillo, eso no es todo lo que él compuso en su trayectoria. Y el tema de la ópera latinoamericana, que en el libro está tematizado a través de esta ópera Matilde, me parece que puede ser muy interesante de comentar, sobre todo pensando en que la propuesta de Alejandro se entrelaza de alguna manera un imaginario nacionalista del México de 1910 con el nuevo imaginario de un siglo después del bicentenario, cuando esta ópera finalmente logra ser estrenada. Entonces, no sé si tú, Vera, quisieras desde tu experiencia con la ópera latinoamericana comentar algo en torno a esto. Sí, es muy interesante en particular esta ópera de Carrillo, primero porque es la única ópera que compuso, ¿no? Creo, tenía otra al principio, dos. Ah, tenía tres. Qué mal, no me acuerdo. El tema de la temática nacionalista en Carrillo es muy particular porque él se inscribe, digamos, en esa época por las temáticas de las óperas, generalmente eran entre las óperas nacionalistas, ¿no? que remontaban el tema de las independencias, que es lo que hace un poco Carrillo, ¿no? El momento entre los criollos y los españoles, el momento de la independencia. Y después hay otras que buscan más la temática indigenista, entonces, sobre todo lo que estudié yo en Perú, con la temática incaica, es como que son estos como dos caminos. Carrillo va por el camino de la gesta independentista, que también lo que me llamaba mucho la atención de la ópera de Carrillo es que el tema es muy similar a la ópera Aurora de Héctor Paniza, ¿no? En Argentina, o sea, como el mismo, digamos, siempre, bueno, es una ópera, ¿no? Entonces la temática es la historia de amor como excusa para hablar, ¿no? De la independencia. Y también algo interesante que muestra también un poco la postura de Carrillo y que también es una cosa que se refleja bastante en los compositores de la época, es esta diferencia entre, él dice, bueno, la ópera la voy a componer fácil porque es un género menor, ¿no? Como diciendo, bueno, la sinfonía es más importante. Y ahí marca también su tendencia germanista, él había estudiado en Leipzig, digamos, venía de estudiar en Alemania, y se nota, digamos, esa diferencia con los italianos, ¿no? Que es bastante interesante también. Pero la ópera estaba escrita en italiano, creo, ¿no? Sí. Pero con un estilo más a lo wagneriano que al verismo italiano, digamos. Pero seguramente Alejandro puede aportar más datos sobre la ópera. Es muy interesante el recorrido que él hace, porque la ópera no se estrenó en 1910, en el momento que se suponía que se iba a estrenar, sino que se terminó estrenando 100 años después, ¿no? Que le da un giro totalmente distinto y se resignifica en el contexto de México en 2010, que supongo que Alejandro puede comentar un poco más acerca de eso. Sí, no sé, Alejandro, si tú quisieras desde ya comentar en torno. Sí, seguro.
Bueno, en Descargo de Vera hay que decir que las otras dos óperas de Carrillo no las conoce nadie, son completamente desconocidas. De hecho, hay alguien que dice que hay una cuarta ópera, una ópera microtonal, que es más bien como una leyenda, porque yo no la he visto, en algún catálogo aparecía, pero sí, es como todas las cosas de Carrillo, hay leyendas alrededor de él que uno tiene que uno deshebrar muy detenidamente, ¿no? Para llegar digamos, a ciertos hechos, ¿no? Detrás de estas historias. Lo que a mí me parece bien interesante de utilizar a Matilde como un objeto de análisis es precisamente que es una ópera que se hizo para la celebración del centenario de la independencia de México, pero a la hora de que se iba a estrenar fue que estalla la Revolución Mexicana, entonces se queda ahí la ópera volando, no se estrena sino hasta el año 2010, que es un año en el que ya hay un cambio radical político en el panorama político del país. México en el año 2000 pasa a ser gobernado por la derecha por primera vez en más de 100 años, en 150 años tal vez, 140 años, desde las guerras de reforma de Benito Juárez, ¿no? Desde esa época la derecha no había tenido acceso al poder en México. Y entonces lo que sucede es que como vemos esta ópera que pretendía celebrar los avances y los alcances progresistas del México liberal, cómo se va a entender y a escuchar en un México que está viendo hacia otro lugar, ¿no? No está viendo hacia lo liberal, está viendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso me permitía de alguna manera traer a cuento uno de los temas que me parecían más importantes del libro, que es esta cuestión de la música vive en el momento en que la compone alguien, vive en el momento en que la escucha alguien y sigue viviendo como música, ¿no? Y en cada uno de esos momentos adquiere un significado diferente, ¿no? Que tiene que ver con estos momentos, contextos políticos, contextos culturales que le dan significado porque es la forma en que la gente la usa, ¿no? Entonces, para mí, utilizar la ópera me permitía hacer como un paneo entre digamos que las fantasías de un compositor que ve hacia el pasado, en 1910, un compositor viendo al pasado hacia 1810, imaginándoselo e reinventando el pasado para de alguna manera hacerlo de una manera proléptica, ¿no? Para que el pasado apuntara hacia el presente en el que él vivía, ¿no? Y después los 100 años que pasan a partir del momento en que la compone, ¿no? Que nos dan una perspectiva completamente diferente de los símbolos de la nación que él pretendía utilizar en la ópera, y bueno, que le dan a la ópera otro significado completamente distinto, ¿no? Y eso creo que es algo que permea el libro. Todos los capítulos del libro tienen que ver con eso, con cómo vemos el pasado desde nuestro presente, cómo se imaginaba la gente del pasado el futuro y cómo estas cosas chocan, a veces hacen clic, a veces no, pero ese es un tema que es recurrente en el libro, este diálogo entre pasado, presente y futuro, futuros imaginados, pasados imaginados y demás, ¿no? Yo creo que este tema lo podemos seguir conversando en relación ya a la música microtonal de Carrillo, y quiero hacerle una o dos preguntas a Ana Alonso Minuti, pero quizás antes de hacerte la pregunta podemos escuchar un segundo audio que sería Murmullos. Esta es una grabación en vivo del Momento Quartet y Ari Bucio en el arpa microtonal. Aquí ya estamos en el mundo de la sonoridad microtonal, pero también de los instrumentos microtonales de Carrillo.
Bueno, Ana, estábamos hablando hace un rato de las resignificaciones constantes en la obra de Julián Carrillo y su manera de relacionarse post-Carrillo también con el futuro, etcétera. Y me gustaría preguntarte también desde tu experiencia con la historia musical, cultural mexicana, ¿qué te parece a ti del enfoque con que este libro aborda estas resignificaciones del sonido 13 en distintos momentos de la historia cultural de México? Gracias. Primero que nada, agradezco infinitamente la invitación de ser parte de esta conversación con colegas admirables. Y también quiero aprovechar para felicitar a Alejandro por su estupendo libro y también a Vera por su magnífica traducción. Y debo confesar que fue un deleite para mí leer el libro en español. Ya había leído la versión en inglés hace unos años que se publicó, pero no cabe duda que la relación que uno establece con textos escritos en su idioma materno pues es muy especial. Bueno, entonces para responder a tu pregunta sobre las resignificaciones de los instrumentos de Carrillo y del sistema microtonal que se han suscitado a partir de su muerte, me gustaría recalcar, por ejemplo, las maneras en las que Alejandro utiliza lo intramundano como herramienta hermenéutica para explorar cómo los muertos siguen informando los discursos performativos de los vivos y cómo las acciones de los vivos reconfiguran la valorización de los muertos. Y un ejemplo fue lo que sucedió con el grupo de improvisación colectiva Cuanta a principios de los años 70. Este grupo, que estaba dirigido por el compositor Mario Lavista y conformado por el cineasta Nicolás Echevarría, por el percusionista Antero Chávez y por el compositor Juan Cuauhtémoc Errejón, ellos tomaron las arpas microtonales de Carrillo y las tocaban de una manera irreverente en happenings que sucedían en las calles de la Ciudad de México. Y mientras que en esos años el sistema de Carrillo y la música microtonal de Carrillo estaban medio olvidados, el público tiene la oportunidad de ver cómo tocan estas arpas y digamos que el resultado sonoro llega a percibirse como psicodélico, como sonidos extraterrestres. Hay una resignificación del sistema microtonal ahí, que también es paralela a después lo que sucede con esta escena underground de la nueva mexicanidad, New Age, donde la microtonalidad crea un vínculo con la espiritualidad y la figura de Carrillo funge como una especie de gurú, como una guía espiritual. Dentro de esta temática que Alejandro explora en los últimos 2 capítulos de su libro, sobresale su discusión sobre el proyecto de improvisación colectiva de la instrumentista Estrella Newman con la cantante Marisa de Lille. Y partiendo de otra resignificación de la figura de Carrillo, la improvisación colectiva entre estas intérpretes dio como resultado un álbum de un atractivo sonoro y un virtuosismo musical impresionante. Entonces, esas 2 escenas te dan idea de las resignificaciones, ¿no? Muy interesante. Y sabes que justamente nuestro tercer ejemplo es un track del disco Música de las Estrellas, que se llama Ballenas Cósmicas, un nombre también muy ilustrador de lo que tú estabas hablando, con Estrella Newman y Marisa de Lille. Vamos, este ejemplo es bastante largo, entonces creo que no vamos a poder escucharlo completo, pero podemos escuchar algunos minutos para darnos una idea también de cómo se transforma, ¿no?, esta idea de la microtonalidad en este ejemplo.
Bueno, junto con este ejemplo se veían algunas imágenes correspondientes al proyecto de Newman y de Lille, pero también de otros de los proyectos que mencionó Ana en el México más actual, digamos. No sé si en torno a esto Ana o Alejandro quisieran comentar algo más. Alan, puedo decir algo rápidamente. Uno de los puntos de entrada de los puntos de entrada que yo tuve para conocer la música de Carrillo fue precisamente a través de estos grupos alternativos que en los 70s estaban, de alguna manera, ellos pretendían que estaban manteniendo viva las ideas de Carrillo, ¿no? Yo creo que además de eso estaban resignificándolas, haciéndolas nuevas, ¿no? Con el trabajo que están haciendo. Este es un grupo de músicos que muchas veces han sido, en México se usa la palabra ninguneados, no han sido relegados, no se les ha reconocido con la importancia musical que han tenido por muchas razones, y una de ellas es un espíritu un tanto combativo contra todo lo que tiene que ver con el mainstream de la escena musical contemporánea en México, ¿no? Siempre fueron muy críticos en relación a los músicos que ostentaban cierto tipo de poder en cuestión de quiénes son los que deciden quién obtiene las becas y demás. Y esto aunado con esta idea que ellos tenían de que el sonido 13 representaba la naturaleza y les creó mucha animadversión, ¿no? Y también es una glorificación un poco acrítica de la figura de Carrillo, ¿no? Les creó mucha animadversión. Sin embargo, para mí ese mundo fue mi punto de entrada y de alguna manera fue el lente por medio de lo cual yo vi a Carrillo, al Carrillo en el pasado, el que me encontraba yo en mis investigaciones, yendo a los archivos y revisando documentos. Yo no podía ver otra manera en mí que no fuera a ver a Carrillo, el Carrillo de esos documentos, a través del lente de lo que estos músicos habían hecho y que yo había conocido, ¿no? Yo cuando era niño los escuché por primera vez en la televisión en México, y fue un momento muy curioso porque hubo una gran polémica que causó la presencia de estos músicos en un programa de televisión muy visto en México, estos programas de las mañanas, ¿no? Se llamaba Hoy Mismo, me parece que era el programa. Bueno, ellos tocaron y inmediatamente empezó a llamar gente al programa diciendo que sus animales estaban volviendo locos o que un perro empezó a bailar dando vueltas cuando oía la música. Una cosa muy loca, ¿no? Y eso fue algo que de alguna manera todavía se sigue reproduciendo cuando la gente habla del sonido 13. No hay esta fantasía de que es un sonido específico o es una frecuencia específica que afecta a los animales. Entonces, todas estas, digamos, yo no diría que errores, ¿no? Pero estas formas específicas de concebir el sonido 13 que no tienen mucho que ver con lo que hablaba Carrillo, son bastante diferentes en cuanto a la concepción estética y la concepción incluso técnica del sonido, pero de alguna manera son el punto de entrada para mucha gente, ¿no? Y mucha gente sigue pensando en Carrillo a través de estas fantasías que se crearon mucho tiempo después de su muerte, ¿no? Y creo que nos hablan de lo mismo que hablábamos un poco de la ópera, ¿no? Que esta cuestión de algo que vive después del momento en que fue creado, cómo se relaciona con la gente que lo escucha, ¿no? Y cómo la gente que lo escucha le da un significado nuevo que tiene que ver con sus propias vivencias, con su forma de verse dentro del mundo, con la forma en que crean discursos de identidad y demás, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay otra cosa que creo muy interesante en este libro que tiene que ver con que esas problemáticas Alejandro las plantea
en base a recursos teóricos y metodológicos muy precisos, que también combinan elementos, ¿verdad?, de las ciencias culturales, de la musicología, el análisis musical, y que puedan ser también muy aplicables a usos pedagógicos también, y que también nos ayuden como investigadores a repensar un poco nuestros artefactos de análisis o de abordar los temas. Y ahí yo quería preguntarle a Ana por tu experiencia, digamos, usando este libro, bueno, su versión en inglés, en la docencia. ¿Qué te parece a ti estas diversas perspectivas y cómo ha sido tu experiencia en aplicarlas también a la docencia? Sí, a mí me parece súper importante esta pregunta porque si bien el libro de Alejandro es de un gran rigor académico y una gran sofisticación, es también un libro muy versátil a nivel pedagógico. En cierto modo, yo veo al libro como un compendio de diferentes metodologías que son relevantes para el quehacer musicológico. Alejandro utiliza, por ejemplo, el análisis musical, el trabajo de archivo, la historia oral, la etnografía, la autoetnografía, y por otro lado, él conecta estas metodologías y su investigación con algunos de los marcos teóricos que también son muy significativos en la musicología actual. Sobre todo, por ejemplo, el giro afectivo en las humanidades, las teorías de escucha y sobre todo las teorías de performatividad. Entonces, al adoptar una metodología distinta en los diferentes capítulos, el libro ofrece múltiples usos pedagógicos, ¿no? Y esto me ha permitido utilizar distintos capítulos en varios de los cursos que doy aquí en la Universidad de Nuevo México. Por ejemplo, el primer capítulo, que es la introducción, donde Alejandro, digamos, expone los alcances y los objetivos del trabajo, me ha facilitado presentarle a mis alumnos, sobre todo de musicología, las múltiples maneras de abordar un objeto de estudio desde una perspectiva transhistórica y discutir cómo el objeto de estudio fue, es y seguirá siendo relevante siempre y cuando comunidades sigan dándole significado. Luego, por otro lado, el capítulo 4, por ejemplo, que se titula Modernismo, Teleología e Identidad hacia una comprensión cultural de los inicios del sonido 13. Este capítulo lo he discutido con alumnos de la clase de Historia de la Música del siglo XX. Me ha servido como punto de partida para discutir cómo los modernismos europeos son reinterpretados por compositores localizados en la periferia con respecto a Europa. Y la discusión que hace Alejandro de la ideología positivista detrás de la revolución musical de Julián Carrillo me permite ahondar en los alcances teleológicos del modernismo y en lo que el musicólogo Richard Taruskin llama el compromiso modernista. Y también en ese capítulo, Alejandro incluye un análisis del Preludio a Colón, que me parece que es la pieza más conocida de Julián Carrillo, y ese análisis me permite discutir con mis alumnos cuestiones de originalidad, por un lado, y, entre comillas, y tradicionalismo, por el otro, presente en la obra de compositores modernistas. Y ya después los últimos 2 capítulos donde Alejandro habla sobre la conexión intramundana entre la obra de Carrillo y sus actuales seguidores, y también habla del extrañamiento en el hacer musical o el musicking del sonido 13, me ha permitido tener discusiones enfocadas en las experiencias fisiológicas y sensoriales de los músicos que interpretan música que les exige, por un lado, tener otra relación, una relación diferente con su instrumento, y por otro, el aprendizaje de otro sistema de notación musical. Entonces, esas conversaciones son muy estimulantes, sobre todo en medio de mis alumnos que son intérpretes, tanto instrumentistas como vocalistas, porque les permite situar sus propias experiencias corpóreas como al centro del enfoque. Y la última cosa que me gustaría mencionar es que el libro de Alejandro tiene una dimensión autoetnográfica presente a lo largo del libro, y eso me ha ayudado a discutir, sobre todo con mis alumnos de etnomusicología, a considerar las relaciones afectivas que se establecen con el objeto de estudio, las cuales, lejos de ser estáticas, movilizan también la investigación y la dirigen hacia procesos de autoconocimiento.
Entonces, básicamente, o sea, cada capítulo del libro se puede tomar en contextos muy distintos, como ya habíamos mencionado también, como abarca disciplinas muy distintas. En ese sentido me parece muy versátil, ¿no? Muchas gracias, Ana. La verdad es que esto yo no lo mencioné al comienzo, pero si bien Carrillo, por supuesto que es fascinante y toda esta perspectiva transhistórica en torno a Carrillo es fascinante, una de las razones por las que la colección Música quiso publicar este trabajo tiene que ver con todas estas perspectivas también que ofrece, que son aplicables a un sinnúmero de otros casos y que nos abren, digamos, perspectivas para una musicología, no sé, del siglo XXI. Entonces, sí, me parece eso súper relevante. Ahora nos han ido llegando algunas preguntas. Hay algunas que tienen ejes en común, entonces voy a ver si logro un poquito juntarlas. Tenemos una primera pregunta de Rodolfo Acosta que pregunta si podrías hablar, Alejandro, acerca del giro hacia el microtonalismo que hace Carrillo en 1924 dentro del contexto del cambio de imaginario nacional a raíz de la Revolución Mexicana. Y te la voy a juntar con una segunda pregunta que tiene que ver con los antecedentes o posibles antecedentes del sonido 13, sobre todo si es que hubo una conexión entre Julián Carrillo, Alois Java y los compositores rusos de inicio o de fines del siglo XIX, si existe, digamos, un conocimiento de parte de Carrillo de estas otras experiencias microtonales. Ya, sí, creo que se pueden juntar bien las dos preguntas. Una de las cosas que perduran del mito de Julián Carrillo es, en sus libros Julián Carrillo se autoinventaba, ¿no? Cada que reescribía una historia le añadía nuevos datos, nuevas fechas, nuevos participantes o personajes. Y una de esas es la historia de cómo es que él llegó al microtonalismo, ¿no? El mito más reproducido es que él dijo a finales del siglo XIX, no recuerdo exactamente el año en el que hizo, me parece que 1895 fue el año que él dice que hizo un experimento con un violín y que fue con una navajita acortando la cuerda y empezó a escuchar sonidos que no eran los sonidos de la afinación temperada. El mito dice que Carrillo en su mito dice, yo lo inventé, entre comillas, o lo descubrí en el 1895, pero la realidad es que él no escribe ni hace nada que tenga que ver con microtonalismo hasta 1922. En 1922 yo encontré en el archivo que en su archivo había una copia de un artículo publicado en 1922 en Francia que hablaba sobre los cuartos de tono como la música del futuro. Y entonces a partir de que él encuentra este artículo, empieza a escribir cosas sobre microtonalismo, empieza a crear este mito un poco retroactivo diciendo, bueno, yo tengo una primicia sobre este asunto porque yo ya hace 30 años o 25 años lo había estado pensando. Entonces, digamos que ahí va generando un poco el mito, ¿no? Lo que es claro, es evidente, es que es en 1924 cuando hay una primera obra microtonal, que es el Preludio a Colón y algunas otras obritas que hizo para ese concierto que se hizo en ese momento, en 1924. Entonces ese es el momento en realidad que tenemos algo en firme, fuera de la palabra de Carrillo, que nos dice que está trabajando algo microtonal. Yo lo interpreto como una forma de Carrillo de reinventarse. Carrillo había sido uno de los grandes compositores de la música mexicana antes de la Revolución Mexicana. Había sido una de las estrellas, digamos, del Porfiriato. Le comisionaron que compusiera la obra que iba a ser la ópera que iba a celebrar los avances y los alcances del liberalismo que representaba el Porfiriato, ¿no? Y cuando llega la revolución es un hombre que tiene que borrarse, ¿no? En la Revolución Mexicana implica empezar de nuevo y empezar y encontrar símbolos de la nación que sean nuevos y que no tengan nada que ver con
el régimen anterior. Entonces, los nuevos músicos que empiezan de alguna manera a destacar son los jóvenes, ¿no? Carlos Chávez primero, Silvestre Revueltas después, y Carlos Chávez es una persona que llegó a tener un poder político muy pronto, ¿no? Y que tenía una enemistad marcada con Julián Carrillo. Entonces, uno de los compositores de los que Chávez trató de invisibilizar en la escena mexicana fue Julián Carrillo. Y entonces su manera, yo lo interpreto como la manera de Carrillo de mantenerse vivo en esta nueva retórica revolucionaria y demás, es inventar su propia revolución. Y entonces él habla del sonido 13, del microtonalismo, como una revolución musical que va a transformar el mundo y como el futuro de la música, ¿no? De alguna manera es casi la retórica de Schoenberg, pero utilizada en el contexto del microtonalismo. Lo que es muy interesante es que Carrillo no tuvo contacto hasta un par de años después, hasta finales de los 20 se empieza a tener contacto con estos músicos que en Europa están haciendo microtonalismo, especialmente en Alemania y en Rusia. Tiene contacto con George Rimsky-Korsakov, que era en ese tiempo, me parece que era el director del Conservatorio de Música de San Petersburgo y que hacía música microtonal. Después me parece que Rimsky-Korsakov cayó también en el olvido stalinista y fue acusado de formalista y demás, ¿no? Pero en ese momento, a finales de los 20, que también, digamos, es el momento de más efervescencia revolucionaria, artística también, Rimsky-Korsakov estaba muy presente y ellos llegan a tener una conversación epistolar, ¿no? Pero esto ya fue después de que Carrillo había llegado a plantear la posibilidad de un sistema microtonal, ¿no? Y después coincide con Vishnegradsky en Bélgica en 1958 y con otros microtonalistas, pero su relación con ellos es bastante tangencial, ¿no? Nunca tuvo, no podría hablarse de que hubo una influencia ni de Carrillo hacia los europeos, ni de los europeos hacia Carrillo, ¿no? En ese caso, Carrillo estaba bastante aislado, ¿no? Él hacía lo que él pensaba y no le importaba mucho el resto del mundo, ¿no? Lo que me parece de una actitud bastante original, ¿no? No creo que muy pocos músicos en México tal vez hayan tenido una actitud tan radicalmente original, ¿no? Es decir, yo que esto es lo que quiero hacer y no me importa lo que haga el mundo, ¿no? Eso Carrillo sí lo hizo. Sí, me parece que ahí respondo las dos, ¿no? ¿Preguntas? Sí, igual la próxima pregunta también tiene un poquito que ver, así que quizás va a dar para complementar. Antes de eso quería mencionar que pude ahora poner un ojo en el chat de YouTube y es una alegría ver tantos queridos colegas que nos están acompañando de Chile, de Argentina, de México, de Brasil, así que realmente un saludo muy, muy cariñoso y afectuoso a todos estos colegas que nos están acompañando, porque es genial, digamos, ver a la comunidad virtualmente reunida en torno a estos temas que a todos nos convocan e interesan. Teníamos una pregunta aquí de Beatriz Gubert, que dice, Alejandro, ¿por qué consideras que empieza este afterlife del sonido 13? Y si se reproduce este fenómeno en otras vanguardias en México o en América Latina. Esa segunda pregunta también, eventualmente quizá si Vera o Ana tienen algo que aportar, también después podrían aportar. Ya, sí. Me parece que una de las razones por las que se da este afterlife tiene que ver precisamente con cómo muchos músicos que tienen una actitud, digamos, combativa y contestataria, o que se ven a sí mismos como revolucionarios, de repente se encuentran con esta figura que se planteaba a sí mismo de esa manera, ¿no? Y de alguna manera es como, ¿por qué no vamos a ver lo que este compositor sugería que debíamos hacer con la música y tal vez retomar sus ideas, ¿no? Entonces, de alguna manera es una manera en que ciertos músicos se reinventan a sí mismos, ¿no? Y utilizando la retórica revolucionaria de Carrillo se reinventan dentro de ese mundo. Pero lo interesante que sucede es que al estarse inventando ellos,
están también reinventando a Carrillo, ¿no? Y Carrillo pasa a ser algo que es completamente diferente. Es otra cosa el Carrillo que plantean muchos de estos músicos, ¿no? Que no como les decía, no tiene mucho que ver con el Carrillo, con cómo Carrillo se veía a sí mismo. Pero eso es lo que hace que sea un complejo cultural muy interesante, ¿no? Hablar de Carrillo no solamente como lo que él decía decir, sino cómo se desarrolló en el imaginario de la gente que lo invoca, ¿no? Entonces yo creo que esto se da en muchas vanguardias. A mí, yo me recuerdo cuando yo era joven y quería diferenciarme de mis amigos, ¿no? Y decía, no, yo solo escucho Schoenberg, ¿no? Yo solo escucho Berg. Y de alguna manera es algo muy parecido, ¿no? Es decir, bueno, yo hago algo que no hace nadie más, ¿no? Yo ahí coincido mucho contigo con el ejemplo de Schoenberg, porque por lo menos en mis estudios de la dodecafonía en Chile, Brasil, Argentina, pasa un poco esto mismo. O sea, la gente habla de dodecafonía, pero todos hablan de algo distinto cuando hablan de dodecafonía. Es un poco menos extremo porque no está este tema quizás tan místico, pero igual hay algo de eso, como los compositores que hablaban de dodecafonía, tenemos el mismo Juan Carlos Paz en Argentina, por ejemplo, no conocían muy bien la obra de Schoenberg cuando empiezan a escribir obras dodecafónicas, porque había una guerra, costaba que llegaran los materiales. Entonces ellos tenían un imaginario que les servía para legitimar lo que ellos querían hacer, que los diferenciaba de otros. Y eso era mucho más importante que lo que conocieran o no, cuántos artículos de la review musical les hubieran llegado o no a su país. Es algo, creo, muy común también como estrategia, ¿no? De legitimar lo que uno hace a través del nombre que uno toma como este préstamo imaginario de otros lugares, me parece. No sé si Ana o Vera quieren complementar esto. Sí, Ana. Sí, solamente un comentario muy breve. A mí lo que también me parece fascinante es que en el caso, por ejemplo, de Marisa de Lille, de acuerdo a lo que Alejandro reporta en el libro, ella, bueno, obviamente conoce la figura de Julián Carrillo, pero no conoce la música y empieza a trabajar la microtonalidad con Estrella Newman y empiezan a hacer estas improvisaciones colectivas totalmente sin tomar en cuenta, digamos, todo este aparato teórico que construye Carrillo, ¿no? Entonces, sin embargo, uno como escucha presente, como bien plantea Alejandro, ya lo que ellas hacen es una reconfiguración de lo que uno como escucha también sabe o se informa de las arpas microtonales, del sistema de Carrillo, y eso es lo que me parece súper rico. Y otra cosa que a mí me parece súper fascinante es cómo los intérpretes de la música de Carrillo, en el último capítulo Alejandro hace varias entrevistas a estos músicos y me parece impresionante cómo el adentrarse al mundo de tocar la música de Carrillo los trastorna, los vuelve casi como es una locura, ¿no? Entonces, Jimena Jiménez, la chelista, dice que tuvo que abandonar el cello por 1 año y medio porque fue muy intenso estar estudiando la manera como tocar Carrillo, ¿no? Entonces, el meterse con Carrillo te metes, pero de fondo, o sea, no es así como que a medias tintas, como decimos, ¿no? Es de fondo y sí te produce una cuestión fisiológica muy impresionante. Aquí tenemos otra pregunta de Gustavo Alfonso que pregunta en cuanto a las leyes de la metamorfosis musicales, ¿estas pueden ser concebidas como un método que permitió a Carrillo resolver problemas teóricos musicales en su obra? Sí, efectivamente. Yo creo que algunas de las cosas, bueno, uno de los problemas que tenía realmente era un problema de instrumentación, ¿no? Él tenía estos instrumentos microtonales que funcionaban muy bien cuando tocaban entre ellos, pero que a la hora de combinarlos con una orquesta sinfónica, dice, bueno, ¿cómo va a ser para que funcione esos dos mundos diferentes, digamos, en cuestiones de afinación, realmente, ¿no? Y una de las cosas que le permite a él hacer esto es estas leyes de metamorfosis musical, ¿no? En las cuales lo que plantea es una especie de derivación de derivación gestual, ¿no? Y motívica, en la cual él maneja motivos que son microtonales
les aplica estas leyes que son leyes de, digamos, son leyes contrapuntísticas, de aumentación o de disminución, para que estos gestos microtonales puedan ser tocados por instrumentos diatónicos sin que se pierda las relaciones interválicas entre las diferentes alturas, ¿no? que hacen este gesto. Entonces él transforma un gesto que puede tocarse en 16avos de tono, le aplica estas leyes contrapuntísticas y lo vuelve un gesto que puede tocarse en un cello en semitonos, ¿no? Y entonces esto le permite hacer algo como, por ejemplo, el concertino que escribe para Leopold Stokowski, que es una obra que tiene un grupo instrumental microtonal y una orquesta afinada en el sistema tradicional, tocando juntos, ¿no? Y hacerlo de una manera algo coherente, ¿no? Aquí hay otra pregunta que me parece muy interesante por su dejo, ¿cómo decirlo?, anti-eurocentrista, que pregunta, o para cuestionar por lo menos el eurocentrismo, que pregunta cuál ha sido el impacto de la obra de Carrillo, particularmente el microtonalismo en el mundo académico europeo. No sé si quién, aparte de Alejandro, quizás tú, Vera, desde tu experiencia en Europa, podrías comentar también si se conoce a Carrillo, ¿no? ¿Qué tan presente está él también? Yo lo que he visto es justamente lo contrario, los latinoamericanos tratando de mostrar que en Latinoamérica había alguien haciendo microtonalismo. Por ejemplo, en la Gaceta Musical de París, que era una revista que editaba Manuel Ponce, en 1928, cuando él estaba estudiando en París, hay un artículo dedicado al microtonalismo donde se habla de todos los europeos y dicen, pero en México tenemos a Carrillo, ¿no? Como diciendo, esto no solo se consigue en Europa, esto también se hace en Latinoamérica. Lo que pasa que creo que en Europa era, por lo menos, supongo que Carrillo tendría sus contactos, pero no era más conocido entre los latinoamericanos. Por lo menos eso es la visión que yo tengo. No sé, Alejandro, si ha encontrado algo de recepción de Carrillo en Europa en sus viajes, porque hizo varios viajes a Europa, si su obra era tocada, ¿cuál es la relación con eso? Sí, yo creo que hay varios momentos también de recepción, ¿no? El momento del que habla Vera ahora es el momento de los 30, que es el momento en que, finales de los 20, en los 30, que estaba Ponce y estaba editando esta revista allí en París. Y creo que tiene razón Vera, que ahí no lo conocía nadie en Europa, a Carrillo. Después, en 58, él va y muestra sus pianos en la exposición de Bruselas, en la Feria Mundial de Bruselas, ¿no? Se presentan los pianos microtonales, que son 15 pianos afinados en distintas afinaciones, desde cuartos de tono hasta 16avos de tono. Eso crea una gran expectación, ¿no? Y entonces en los 60s hay un grupo de músicos que están interesados en la obra de él y le llevan un par de esas. Ya Carrillo tiene cerca de 90 años, ya en realidad está muy viejo, ¿no? Pero viaja a Europa y de repente se vuelve una especie de un ícono de una vanguardia, sobre todo en Francia y en Alemania, me parece, de una vanguardia que estaba buscando hacer cosas microtonales y que de repente encuentran que alguien ya lo había estado haciendo, ¿no? Y empiezan a utilizar su piano, sobre todo los pianos de 16avos de tono, se mandan a construir con el constructor que hizo los pianos de Carrillo, y se encuentran pianos en diferentes conservatorios en Europa. Me parece que hay uno en Austria ahora, hay uno en Francia, en Alemania. El constructor de los pianos era alemán. Y entonces sí hubo una repercusión en los 60s. Después hubo otro momento más cercano en los 90s, en los 2000s, de gente que de repente como que redescubrió los diferentes pianos y empezaron a componer para estos pianos de Carrillo. Pero de nuevo es una reinvención de lo que Carrillo de cómo se imaginó Carrillo el futuro de la música, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Digamos que Carrillo se imaginó un futuro de la música que nunca pasó.
pero el hecho de que se lo imaginara y el hecho de hablar de estos futuros imaginarios es muy importante, porque hablar del futuro siempre es una actitud política, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a imaginar qué vamos a hacer. Y eso tiene implicaciones en cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Aquí, bueno, para agregar, perdón. Perdón, así que hay una, después lo van a poder mejor, pero hay una imagen justamente de la exposición de los pianos Carrillo. Tienen que comprar el libro. Sí. Sí, Ana, perdona, te interrumpí. No, nada más quería complementar un detalle. Creo que uno de los compositores franceses que fueron gran admirador de Carrillo fue Jean-Etienne Marie, right? Que de hecho, básicamente gracias a Jean-Etienne Marie, la música de Carrillo se conoció en Francia en los 60s, y de hecho Carrillo le donó pianos, ¿no? 2 pianos. Y fue en la Escola Cantorum en París y en el Conservatorio de París que músicos mexicanos como Mario Lavista llegaron a conocer, de hecho, los pianos de Carrillo. No fue en México, sino fue en Francia, pero ya después regresaron a México y los utilizaron. Claro, ahí probablemente habría que hacer esta distinción entre estos distintos grupos de creadores, músicos, personas que se interesan por reinventar a Carrillo, y lo que pasa con la historiografía musical, donde por lo menos desde mi perspectiva de la musicología alemana, también, o sea, uno en los panoramas del siglo XX va a encontrar a Ginastera y a Villalobos, y ahí quedamos. Por ahí en un libro sobre microtonalidad sí va a salir como un detalle, ¿no? Pero para efectos del canon, digamos, historiográfico musical, sí, al parecer somos más periféricos que para los creadores que sí andan redescubriendo, digamos, instrumentos interesantes, cosas curiosas que les llaman la atención. Son como dos esferas, ¿no? Bien interesantes también. A ver, parece que en este momento no estoy viendo otra pregunta en el chat, pero puede que sea porque todavía no nos haya llegado. En ese sentido, aprovecho de preguntarle a Alejandro, a Vera y a Ana si tienen algo más que comentar, mientras revisamos a ver si hay algún comentario más. Igual ya nos estamos más o menos acercando al final de esta conversación, pero todavía podemos darle uno que otro minutito. A mí me gustaría que Alejandro comentara un poco más la construcción de Carrillo de sí mismo, ¿no? Porque cuando lees el libro es fascinante como él, por ejemplo, dedica una obra a uno, después se la dedica a otro, modifica las fechas de cuando compuso las obras, ¿no? Que también es un desafío enorme para el investigador, porque ¿cuál es la verdad, no? Con lo cual, bueno, eso me interesaría saber un poco más también el trabajo de archivo que hizo Alejandro en ese aspecto. Ya, sí, bueno, yo creo que una de las principales dificultades de acercarse a la figura de Carrillo es los mitos que él se inventó sobre sí mismo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, o lo que yo tuve que hacer fue recabar las fuentes, el mayor número de fuentes posibles para comparar y decir, bueno, aquí dijo una cosa, aquí dijo otra. Cómo es que a lo largo de la historia, cuando él cuenta una misma historia, un momento, una misma anécdota, cómo va cambiando esa anécdota, y muchas veces tiene que ver con al público al que quiere llegar, ¿no? Y cómo quiere él representarse a sí mismo ante ese público. Entonces, una de las cosas que me parecía interesantes es no simplemente decir, es que esas fueron mentiras que dijo Carrillo, sino que el hecho de que las dijera tuvo un impacto, ¿no? Y que tiene una razón por las cuales las dijo, ¿no? Que tiene que ver con momentos históricos específicos en los que él se quería vender de alguna manera a cierto público, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, muy claro es el cuarteto de cuerdas el segundo cuarteto de cuerdas, que está dedicado, bueno, que se conoce como el cuarteto de cuerdas a Debussy. Una primera versión de ese cuarteto estaba dedicada a Schoenberg,
porque él escuchó el Opus 25, ¿no? el quinteto, que es Opus 25, en un concierto en el que se tocó una obra de él en Nueva York. Entonces escuchó a Schoenberg y en primera instancia le pareció algo muy interesante, y este discurso también de la música dodecafónica como la música del futuro y demás, como que resonaba mucho con con sus ideas, ¿no? Entonces le decide dedicárselo a Schoenberg. Y después tiene una gran desilusión con Schoenberg, entonces decide, no, Schoenberg nada, vamos a dedicárselo a un filósofo chino del medioevo. Y después en los 50s hay una celebración sobre Debussy, entonces dice, pues dediquémosle este cuarteto a Debussy. Entonces es un cuarteto que había compuesto 25 años antes, se vuelve el cuarteto a Debussy, y ahí todo el mundo lo conoce como el cuarteto a Debussy, cuando en realidad originalmente no tenía nada que ver con Debussy, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede mucho, sucede en cómo él se reescribe a sí mismo, cómo reescribe las historias de sus obras, pero también ocurre en las obras, lo que lo hace incluso muy difícil como decidir cuál es la versión final de una obra, ¿no? Por ejemplo, la Sinfonía número 1 que estrenó en Leipzig, algunos movimientos los estrenó en Leipzig. Hay versiones de esa sinfonía en el manuscrito que tienen la anotación numérica que él inventó hasta finales de los 20, en los 30, ¿no? Entonces, él se estaba reinventando, reescribiendo esas obras, incluso a través de nuevas formas de pensar estéticamente, ¿no? Y bueno, cuando hicimos el trabajo con el Momenta Cuarteto, esa fue una gran duda, ¿no? Había cuartetos que decían, bueno, estas cosas con números evidentemente se las puso después de que había compuesto el cuarteto, y decíamos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Lo dejamos como originalmente estaba, en la notación tradicional, o le añadimos las cosas que le puso con la notación numérica? Y en ese caso, muchas de las decisiones tuvieron que ser se hicieron por criterios estéticos que tenían que ver con la música misma, ¿no? Entonces, ahí digamos que lo que me dijeron los músicos fue muy importante. Y me decían, pero si lo dejas como estaba, no sé, el giro al final en la cadencia no cierra tan bien, mejor déjalo como lo escribió después. Entonces, hubo decisiones así, ¿no? A la hora de hacer las transcripciones de la música, en que digamos, bueno, creo que esto funciona mejor musicalmente como lo hizo en una segunda o tercera instancia, o en algunos casos decir, no, creo que tiene más sentido como lo había pensado originalmente. Entonces fueron decisiones bastante personales que tenían que ver con cómo queríamos que sonara la música en ese momento que la íbamos a tocar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, dos preguntas. Una que tiene un poco que ver con lo que tú estabas hablando ahora. Preguntaba Cintia Cristiá por cómo tú incorporaste esta perspectiva autoetnográfica, que claramente tiene que ver también con tu trabajo junto con los músicos. Y la otra pregunta de Eduardo Cáceres, pregunta él si, considerando que las culturas indígenas contemplan el microtonalismo, si Carrillo hace algún guiño también a lo indígena, si lo recorre eso de la geografía mexicana también. Esa pregunta es súper interesante, porque tiene que ver mucho con cómo estos músicos en los 70s reinventan su música. A Carrillo no le interesaba la música indígena en lo más mínimo. E incluso en algunos de sus escritos hay pocas veces que se refiere a lo indígena. Siempre se refiere a lo indígena, de la cultura indígena, como algo que tiene que llegar a ser parte de la nación, ¿no? Tiene que ser absorbida por la nación. Y entonces lo que se vuelve muy curioso, porque mucha de la gente que regresa a sus ideas en los 70s, Estrella Newman entre ellos, la arpista que escuchamos, ellos regresan a sus ideas porque están interesados en cuestiones de lo que en México se llamó la nueva mexicanidad, que es una especie de renacimiento de cuestiones de cultura azteca, mexica y maya, ¿no? Y el argumento de ellos es que la música de esas civilizaciones era música microtonal. Y entonces arguyen que entonces la música de Carrillo tiene una conexión directa con las músicas de estas civilizaciones precolombinas, lo cual es muy debatible. En realidad no hay conexión alguna, ¿no?
Hay otra argumentación de otro de estos grupos, es que las músicas microtonales de esas civilizaciones eran músicas que reflejaban la serie de armónicos naturales, ¿no? Y la música de Carrillo microtonal no tiene nada que ver con la música de los armónicos naturales, aunque una de las grandes preocupaciones de Carrillo, porque él pretendía decir que era un sistema natural, su sistema microtonal, era tratar de encontrar una manera en que esos dos mundos diferentes, completamente diferentes, ¿no? El mundo del temperamento igual, que los diferentes sistemas de afinación de Carrillo están todos en temperamento igual, cómo eso puede de alguna manera encontrarse con la serie de armónicos naturales y con lo que llaman just intonation, ¿no? en Estados Unidos. Pues son mundos diferentes, pero en la retórica de Carrillo siempre él trató de encontrarlos. Yo imagino a Carrillo como una especie de Einstein que estaba buscando la teoría del todo, ¿no? De cosas que no tenían relación con ellas, una con la otra. Entonces, bueno, hay digamos que en el gran panorama del complejo cultural que es el Sonido 13 y Julián Carrillo, hay una parte fundamental que tiene que ver con estas culturas indígenas y esta reinvención de las culturas indígenas. Pero también hay una parte en la que Carrillo simplemente decía, los indígenas tienen que adecuarse a la vida moderna, y él era un positivista, Carrillo, ¿no? Y él pensaba que, como él, que era de una familia indígena, que los indígenas debían ser parte del mundo progresista moderno, ¿no? Hay una última pregunta que tiene que ver también con esta idea un poco de tu colaboración, de tu rol, digamos, no solo como investigador, sino, o sea, bueno, la parte autoetnográfica quizá. Hay una pregunta que tiene que ver con si hay algún proyecto que involucre el estreno en México o en Latinoamérica de los 13 cuartetos de los que hablas tú en el libro. Pues ahorita lo que estamos tratando de hacer es encontrar financiamiento para grabar los cuartetos, ¿no? Ya algunos cuartetos, el Momenta Cuartet fue a México y se tocaron. Hicimos un concierto en la Fonoteca Nacional en México, y después hicimos un concierto en el Festival Cervantino, el que se estrenaron el cuarteto número 6 ahí, el cuarteto número 13, si no mal recuerdo. Y en la Fonoteca se tocó Murmullos, que lo escuchamos, que es una obra que nunca se había tocado en su versión original, que era con cuarteto de cuerdas y arpa, arpa en 16avos de tono. Entonces, bueno, se han tocado algunas cosas. Ha habido intentos de llevar al cuarteto para hacerlo en otros lugares, pero es muy complicado. Ahora que vamos a estar en un mundo pospandémico, idealmente muy próximamente, no sé cómo va a ser el mundo, ¿no? No sé cuáles van a ser las nuevas relaciones, los nuevos circuitos musicales, y si eso nos va a permitir hacer estas cosas, ¿no? Por eso es que yo ahora le doy más énfasis a tratar de grabarlos, ¿no? Porque eso al menos va a hacer que estén ahí, que puedan circularse, y de alguna manera crear un interés en que otros cuartetos de otro lado digan, bueno, esta música existe, hay partituras, hemos hecho las transcripciones, que se toque, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Quizás también es un pensamiento para terminar un poco cómo será la vida post-pandémica, quizás que le traiga a la música de Carrillo la post-pandemia. Es algo que todavía no sabemos. Yo creo que ya solo me queda agradecerle nuevamente a Alejandro, a Vera, a Ana, por haber estado aquí conversando con nosotros sobre este libro tan interesante. También, por supuesto, tengo que agradecerle a Ediciones Universidad Alberto Hurtado, a Alejandra Stevenson y Beatriz García Huidobro y a todo el equipo que hizo posible que este libro estuviera con nosotros, también a Alejandra Carrasco y el equipo de extensión de la universidad que hizo posible este lanzamiento virtual, y a Luis Hermosilla también en la técnica que
Sin él, creo, no hubiéramos logrado toda esta combinación de músicas, imágenes y todo lo que pudimos hacer. Así que, bueno, nuevamente les muestro el libro que recalco que soy la afortunada que ya tiene en sus manos, pero espero de verdad que algunos de ustedes ya puedan pronto leerlo para que continuemos el diálogo, ¿verdad? También en la comunidad académica. Nada, pues, y que sigamos también todos encontrándonos, aunque sean estos espacios virtuales, para dialogar de estas cosas que a todos tanto nos interesan. Así que muchas gracias a todos y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias, en verdad, muchísimas gracias.